A finales del siglo VIII a.C., el mundo conocido vivía bajo la sombra opresiva de un imperio forjado en hierro, fuego y miedo: Asiria. Ninguna otra nación se atrevía a rivalizar con su poderío militar, una maquinaria de guerra perfectamente organizada, cuyas legiones marchaban con una disciplina aterradora, dejando un rastro de reinos subyugados y ciudades convertidas en cenizas. La política asiria de conquista no se limitaba a ganar batallas. Buscaba quebrantar el espíritu del pueblo, utilizando el terror como su principal arma de Estado. Las noticias de sus brutales tácticas, empalamientos masivos, deportaciones forzadas y la destrucción total de cualquier vestigio de identidad cultural, viajaban más rápido que sus ejércitos, y la mera mención de su nombre bastaba para helar los corazones de reyes y plebeyos por igual, por lo que la rendición parecía la única opción sensata. En el epicentro de este imperio despiadado se encontraba el rey Sennacherib, un hombre que personificaba la arrogancia y el poder de su nación. Para él, la conquista no era simplemente una cuestión de expansión territorial, sino una prueba teológica de su propia supremacía y la fuerza de sus dioses. En su mente, la historia de sus campañas era una letanía monótona de victorias predecibles. Una nación era asediada, su gente clamaba a sus dioses e invariablemente esos dioses se demostraban impotentes ante el poderío asirio. Esta repetida experiencia forjó en Sennacherib un profundo desprecio por todas las deidades extranjeras, a las que veía como meros ídolos de madera y piedra. Tras aplastar al reino del norte de Israel, su mirada ahora se volvió hacia el sur, hacia el pequeño y obstinado reino de Judá y su capital, Jerusalén, a la que veía como una pieza más a ser derribada en su tablero de ajedrez global. La marcha del ejército asirio sobre Judá fue metódica y abrumadora. Antes de concentrarse en la capital, las legiones de Sennacherib aplicaron su estrategia de eficacia comprobada: someter el interior, desmantelando la red de ciudades fortificadas que constituían la primera línea de defensa de Jerusalén. Una a una, fortalezas como Laquis fueron asediadas, asaltadas y brutalmente aniquiladas, y sus habitantes ejecutados o deportados. El objetivo era aislar Jerusalén por completo, cortando sus vías de suministro y, aún más importante, sofocando su esperanza. Las noticias que llegaban a la capital provenían de refugiados aterrorizados, cuyos relatos pintaban la imagen de un enemigo que no solo vencía, sino que también se deleitaba con la humillación y la aniquilación de sus oponentes, convirtiendo la resistencia en una perspectiva aparentemente suicida. Finalmente, el horizonte alrededor de Jerusalén se oscureció con la llegada del grueso del ejército asirio. 185.000 soldados, la cúspide del poderío militar en aquel entonces, formaban un mar de tiendas y estandartes que se extendía por los valles y colinas que rodeaban la ciudad. El aire, antes impregnado de los sonidos de la vida cotidiana, ahora transportaba el ominoso estruendo de las rampas de asedio en construcción y el eco de las órdenes en un idioma extranjero. Pero Sennacherib, seguro de su superioridad, decidió lanzar el ataque no con flechas ni arietes, sino con palabras. Envió a sus oficiales de mayor rango, liderados por Rabsaces, su portavoz, a un punto cercano a las murallas de la ciudad, no para negociar la paz, sino para lanzar un ataque directo contra el alma de Jerusalén. Los oficiales de Ezequías, sino también los soldados rasos en la muralla, pudieran oírlo. El Rabsaces comenzó su discurso en hebreo fluido, una decisión deliberada para sembrar la discordia directamente entre el pueblo. Se burló abiertamente de la dependencia de Judá de cualquier ayuda externa, especialmente de Egipto, al que describió con desprecio como una caña rota que atravesaría la mano de cualquiera que se apoyara en ella.
Luego dirigió su ataque contra el propio rey, Ezequías, intentando usar las justas reformas religiosas del rey como arma en su contra. Astutamente sugirió que, al destruir los altares en los lugares altos, Ezequías podría haber ofendido a Dios, dejando a los defensores de Jerusalén en un estado de confusión, preguntándose si su líder era en realidad un hombre de fe o un necio que había provocado la ira de Dios. El ataque verbal, sin embargo, alcanzó su clímax cuando el Rabsaces elevó su afrenta de lo político a lo espiritual, cometiendo la blasfemia que sellaría el destino del ejército asirio. Con una arrogancia nacida de incontables victorias, enumeró las naciones que su señor había aplastado y preguntó retóricamente dónde estaban los dioses de Hamat, Arpad y Sefarbaim. Los redujo a meros nombres en una larga lista de deidades inútiles. Entonces lanzó el desafío final y directo, la pregunta que resonó en los oídos de los hombres en la muralla con una fuerza aterradora. ¿Cuál de todos los dioses de esas tierras ha podido librar a su pueblo de mi mano, para que el Señor pueda liberar a Jerusalén? En ese instante, el asedio de Jerusalén dejó de ser una batalla por territorio y se convirtió en una confrontación directa con la soberanía del Dios de Israel. Palabras del Rabsaces cayeron como piedras en un pozo silencioso. Siguiendo la orden expresa del rey Ezequías, ningún soldado en la muralla se atrevió a pronunciar una sola palabra en respuesta, y este silencio disciplinado era en sí mismo un acto de resistencia, una negativa a validar la afrenta con debate. Los oficiales del rey, sin embargo, se rasgaron las vestiduras en un gesto de profunda angustia e indignación, no solo por el peligro militar, sino por la profanación que sus oídos se vieron obligados a presenciar. Regresaron al palacio e informaron a Ezequías sobre el alcance completo de la arrogante declaración, y un peso de luto y temor se apoderó de los líderes de Judá. En ese momento quedó claro para todos que el enemigo a las puertas no era solo un ejército de carne y hueso, sino una fuerza impulsada por una arrogancia que desafiaba los cielos. La noche cayó sobre el asedio y una tensa calma se apoderó de ambos bandos. En el campamento asirio reinaba la confianza rutinaria, la de un depredador que ha acorralado a su presa y espera el amanecer para asestar el golpe final. Las hogueras crepitaban, los soldados jugaban y bebían, y los generales revisaban sus planes para el asalto, que para ellos era una mera formalidad. Sin embargo, dentro de los muros de Jerusalén, la noche era diferente. Era una noche de vigilia, de oraciones susurradas en cada hogar y un silencio colectivo que se cernía sobre la ciudad. El desafío se había hecho público y el honor del Dios de Israel estaba en juego. La nación, atrapada y sin opciones humanas, aguardaba en la oscuridad, apostando su existencia no a la fortaleza de sus murallas, sino a la expectativa de una intervención que solo el poder divino podía lograr. En la quietud de aquella noche, mientras la arrogancia humana dormía, se manifestó un poder de naturaleza completamente distinta. No se oía el sonido de ejércitos en marcha, ni el clamor de una batalla celestial, sino una intervención silenciosa y soberana. El ángel del Señor, una extensión de la voluntad divina, recorrió el campamento asirio como un viento invisible. No era una lucha, pues no había nada que objetar, era la ejecución de una sentencia. Cada soldado, cada comandante que se había rebelado contra el Creador, fue tocado por una fuerza insoportable. En cuestión de horas, el corazón del ejército más grande del mundo simplemente dejó de latir. 185.000 hombres, orgullosos y formidables al atardecer, se convirtieron en cadáveres antes del amanecer, sin que se disparara una sola flecha desde Jerusalén. Al rozar las primeras luces del alba las colinas de Judea, un profundo y antinatural silencio emanó del valle.
Los pocos supervivientes del ejército asirio, incluido el propio Sennacherib, despertaron no con el sonido de las trompetas de guerra, sino en un campo de muerte inexplicable. En la vasta extensión del campamento yacían los cuerpos de sus camaradas, no como derrotados en batalla, sino como si les hubieran arrebatado repentinamente el aliento de vida. La arrogancia de la noche anterior dio paso al pánico y al terror abyecto. La pregunta del Rabsaces, ¿qué Dios podría librar a su pueblo de su mano?, había recibido una respuesta rotunda y definitiva. El Dios de Israel se había manifestado, no con argumentos, sino con un acto de poder abrumador que demostraba su supremacía sobre todos los imperios y potencias terrenales. Para comprender la magnitud de la salvación de Jerusalén, primero hay que comprender la naturaleza del hombre que se sentó en su trono. Ezequías, cuyo nombre, "El Señor es mi fuerza", resultaría ser la verdad más pura de su vida, no heredó un reino de fe y justicia. Más bien, asumió el poder en medio de una profunda oscuridad espiritual, un legado dejado por su padre, Acaz, quien había cerrado las puertas del templo, erigido altares a dioses extranjeros en cada rincón de Jerusalén y sumido a la nación en una idolatría flagrante. El pacto con el Dios de Israel estaba hecho trizas y la identidad del pueblo elegido se diluía peligrosamente. Fue en este contexto de ruina espiritual que Ezequías ascendió, llevando en su corazón no las ideas políticas de su padre, sino la inquebrantable convicción de que Judá necesitaba recurrir a su única y verdadera fuente de fortaleza. La primera acción de Ezequías como rey no fue una maniobra militar, ni un decreto económico, sino un acto de restauración espiritual que sacudió a la nación hasta sus cimientos. Incluso antes de consolidar su poder político, ordenó reabrir las puertas del templo del Señor e inició una exhaustiva purificación ceremonial. Convocó a los sacerdotes y levitas, quienes trabajaron incansablemente para eliminar toda impureza y todos los objetos idólatras que habían profanado el lugar santo. No se trató de una reforma superficial, fue un avivamiento profundo que buscó realinear el corazón de Judá con la voluntad de Dios. Al destruir los altares idólatras y restaurar el culto en el templo, Ezequías estaba, de hecho, construyendo la más importante de todas las defensas de Jerusalén, la restauración de su pacto con Dios Todopoderoso. Sin embargo, la fe de Ezequías no era pasiva ni carecía de sabiduría práctica. Comprendía plenamente que su devoción a Dios lo obligaba a ser un diligente guardián de su pueblo. Con la creciente amenaza asiria convirtiéndose en la realidad geopolítica dominante de la época, el rey se embarcó en uno de los proyectos de fortificación más ambiciosos que Jerusalén había visto jamás. Paralelamente a la purificación del templo, los obreros llenaron la ciudad con el sonido de martillos y cinceles. Se reforzó la muralla principal, se alzaron torres a imponentes alturas y se construyó una segunda muralla exterior para crear una capa adicional de defensa. Ezequías supervisó la organización de los arsenales, asegurando la producción en masa de escudos, lanzas y espadas, demostrando que la confianza en la liberación divina no eximía a la nación de la responsabilidad de prepararse para la batalla. La joya de la corona de su preparación estratégica, sin embargo, fue una maravilla de ingeniería que demostró su extraordinaria previsión. Ezequías sabía que la mayor vulnerabilidad de Jerusalén durante un asedio prolongado era su suministro de agua que provenía del manantial de Gijón, situado fuera de las murallas de la ciudad. En una hazaña notable, ordenó a sus ingenieros excavar un túnel de más de 500 metros de largo a través de la roca sólida para desviar las aguas del manantial a un depósito, el estanque de Siloé, dentro de la seguridad de las murallas.
Esta hazaña no solo garantizó el agua para los habitantes, sino que también privó de este recurso esencial al ejército enemigo. El túnel de Siloé permanece hasta el día de hoy, como un testimonio silencioso de un rey cuya fe en Dios inspiró una brillante y eficaz prudencia estratégica. A pesar de todo su ingenio estratégico y preparación militar, la verdadera fuerza de Ezequías no residía en los muros que construyó, ni en el túnel que excavó. Poseía la excepcional sabiduría de comprender que las defensas físicas, por imponentes que fueran, podían crear una falsa sensación de seguridad, llevando a los hombres a confiar en la piedra y el hierro en lugar del Dios vivo. Para el rey, los muros y las armerías eran simplemente la expresión externa y necesaria de la responsabilidad humana, pero la verdadera batalla se ganaría en el campo de batalla de la fe. Su mayor preocupación, por lo tanto, no era si los muros eran lo suficientemente altos, sino si la fe de su pueblo era lo suficientemente fuerte como para resistir la dura prueba que se avecinaba y para mirar más allá del ejército más temido del mundo hacia el poder invisible que los acompañaba. Cuando la aterradora noticia de la llegada del ejército asirio se hizo realidad, Ezequías reunió a sus comandantes y al pueblo de Jerusalén. En ese momento crítico, no les dio un sermón sobre tácticas militares ni sobre la fortaleza de sus nuevas defensas. En cambio, habló directamente al espíritu de la nación. Sean fuertes y valientes. Proclamó con una autoridad que no emanaba de su corona, sino de su fe inquebrantable. No teman ni desmayen ante el rey de Asiria, porque con nosotros hay uno más grande que el que está con él. Con él hay un brazo de carne, pero con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Estas palabras no eran un simple estímulo moral, eran una declaración de dependencia y una orden para que el pueblo desviara su atención del enemigo visible a su aliado invisible. La intimidación verbal de Rabsaces no surtió el efecto deseado. El rey Sennacherib intensificó su guerra psicológica, enviando mensajeros con una carta dirigida directamente a Ezequías. Este documento no era una propuesta de rendición, sino un ultimátum cargado de la más pura blasfemia. En él, Sennacherib reiteró su desprecio por el Dios de Israel, enumerando de nuevo los reinos que había destruido y burlándose de la idea de que el Señor pudiera ser algo más que los ídolos de las naciones derrotadas. La carta era un arma calculada para aislar al rey, para trasladar el peso aplastante de la amenaza de los hombros del pueblo al alma de un solo hombre, con la esperanza de que su fe, la columna vertebral de la resistencia de Jerusalén, finalmente se quebrara bajo presión directa y personal. Al recibir la carta y leer su profano contenido, Ezequías no convocó a sus generales ni consultó a sus estrategas. Su respuesta inmediata reveló la verdadera fuente de su fuerza. Tomó la carta, prueba tangible de la arrogancia del enemigo, y subió a la casa del Señor. Allí, en el lugar más sagrado de su reino, ante el altar, la abrió y la extendió ante Dios. No fue un acto de desesperación, sino el máximo acto de dependencia. Era como si dijera: Señor, esta afrenta no es contra mí, sino contra ti. Esta batalla no es mía, sino tuya. En ferviente oración, pidió a Dios que mirara, escuchara y actuara, no para salvar a Judá por sus propios méritos, sino para que todos los reinos de la tierra supieran que solo el Señor es Dios. Reinado de Ezequías quedó perfectamente encapsulada. Demostró que un liderazgo piadoso no significa inacción y que la preparación estratégica no implica falta de fe. Operó simultáneamente en los ámbitos natural y espiritual, entendiendo que ambos eran su responsabilidad como rey. Excavó túneles y construyó muros,
cumpliendo con su deber de proteger a su pueblo con toda la sabiduría y los recursos que poseía. Pero en el momento de la crisis final, cuando la sabiduría humana y la fuerza militar alcanzaron su límite absoluto, supo exactamente a dónde recurrir. Su fuerza no residía, en última instancia, en sus defensas, sino en su claridad sobre quién ostentaba el poder soberano sobre todas las naciones. El legado de Ezequías quedó sellado. Él fue el rey que enseñó a Judá que era posible fabricar escudos y al mismo tiempo arrodillarse en oración. Demostró que la fe no es una negación de la realidad, sino la estructura misma que la sustenta. Al ser elogiado en las Escrituras por su fe sin igual, el registro divino no ignoraba sus impresionantes logros como administrador e ingeniero. Más bien, afirmaba que estos logros eran fruto de una fe que lo motivó a actuar con excelencia en todos los ámbitos. Su historia se convirtió en un testimonio eterno de que la combinación de genuina devoción y diligente prudencia no es una contradicción, sino la definición misma de la verdadera fuerza, confirmando la veracidad de su nombre. El Señor era, sin duda, su única e inquebrantable fortaleza. En el centro de la crisis espiritual y militar que envolvía a Jerusalén, se encontraba una figura cuya voz no resonaba con la autoridad de un rey, sino con el poder del cielo mismo, el profeta Isaías, hijo de Amós. No era un asesor político en el sentido convencional ni un estratega militar. Su papel era mucho más fundamental. Isaías era el canal a través del cual se inyectaba la perspectiva divina en la historia humana, el portavoz que revelaba las corrientes espirituales subyacentes del conflicto. Mientras Ezequías administraba el reino y Sennacherib movía sus ejércitos, Isaías lidiaba con la verdad soberana que gobernaba a ambos. Para él, el vasto ejército asirio no era una fuerza autónoma, sino una herramienta, un instrumento inconsciente en manos del Dios de Israel. Y su tarea era hacer que el rey y el pueblo comprendieran esta realidad superior. Incluso antes de que la amenaza asiria se materializara plenamente a las puertas de Jerusalén, la palabra del Señor ya había llegado a Isaías para contextualizar lo que estaba por venir. A través del profeta, Dios reveló un concepto impactante para la época. Asiria, con toda su crueldad y poder idólatra, estaba cumpliendo en realidad un propósito divino. «Ay de Asiria, vara de mi ira», declaró el Señor por medio de Isaías. «El báculo en su mano es mi ira». Esta revelación fue profunda y perturbadora. Enseñó que Dios podía usar incluso a una nación pagana y arrogante para ejecutar su juicio sobre otros pueblos, incluyendo a su propio pueblo apóstata, Israel. Isaías tuvo que transmitir el difícil mensaje de que el poder de Sennacherib no era inherentemente suyo, sino permitido temporalmente por Dios. Sin embargo, la misma palabra profética que estableció a Asiria como instrumento de juicio también decretó su límite y caída. El orgullo fue el punto de inflexión. El Señor, a través de Isaías, confrontó directamente la arrogancia de Sennacherib, quien se jactaba de sus conquistas como si fueran fruto de su propio poder. Después de la oración de Ezequías, Isaías le envió la respuesta divina, un mensaje que puso al descubierto el orgullo del rey asirio. La profecía afirmó que todas las victorias de Sennacherib, todas las naciones que había aplastado, solo fueron posibles porque eran parte de un plan concebido por Dios mucho antes. El rey asirio se veía a sí mismo como un poderoso conquistador, pero la revelación de Isaías lo redefinió como una mera herramienta que, habiendo cumplido su propósito, sería descartada debido a su insolencia contra su maestro. Fue entonces cuando Isaías entregó a Ezequías la más impactante y específica de todas las profecías.
una promesa divina que desafiaba toda lógica militar y la realidad visible. Mientras el ejército más poderoso del mundo acampaba afuera, preparando sus máquinas de guerra, la palabra del Señor llegó con una claridad inconfundible. Por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria, proclamó Isaías: no entrará en esta ciudad, ni disparará aquí una flecha, no la atacará con escudo, ni construirá contra ella una rampa de asedio. Cada una de estas negaciones fue un golpe directo a las tácticas habituales del ejército asirio. Era una promesa tan audaz y contraria a la intuición que requería una fe absoluta para aceptarla. Dios no prometía una batalla difícil, prometía que la batalla ni siquiera ocurriría. La profecía de Isaías no solo predijo la inacción del enemigo, también detalló el humillante destino de su orgulloso rey. El mensaje divino, transmitido con implacable autoridad, describió un cambio total de poder. El mismo Sennacherib, que se consideraba amo del mundo, sería tratado como una fiera a la que había que domar. Por su furor contra mí, declaró el Señor por medio del profeta, pondré mi garfio en su nariz y mi freno en su boca, y lo haré volver por el camino por el que vino. Esta imagen era profundamente degradante y poderosa. El conquistador que había llevado a naciones enteras al cautiverio sería él mismo llevado de vuelta. No por su propia voluntad, sino subyugado por un poder invisible al que había desafiado con arrogancia. Tras la palabra profética, un silencio expectante se apoderó del liderazgo de Judá. El ejército asirio seguía visible, una amenaza tangible y abrumadora. Las promesas de Isaías, aunque divinamente autorizadas, aún se cernían sobre el reino de lo invisible. Fue en este tenso intervalo entre la promesa y su cumplimiento que el papel de Isaías como profeta alcanzó su plenitud. No fue simplemente un mensajero que entregó una nota y partió. Fue el ancla viviente de la esperanza de Judá. Su confianza serena e inquebrantable sirvió de punto de apoyo para el rey Ezequías y sus oficiales, recordándoles que la palabra de Dios, una vez pronunciada, es una realidad más concreta que cualquier ejército. La fe de Isaías sostuvo a la nación en esas horas de espera. El cumplimiento de la profecía no fue tardío ni ambiguo. A la mañana siguiente de aquella noche de vigilia, la realidad en el valle confirmó la veracidad de la palabra divina con una precisión aterradora. Cada detalle de la promesa de Isaías se cumplió literalmente. El rey asirio, de hecho, no entró en la ciudad. Ninguna de sus legiones de arqueros disparó una sola flecha contra las murallas de Jerusalén. Las formaciones de ataque con escudos no estaban organizadas y las rampas de asedio, la herramienta principal de la ingeniería militar asiria, permanecieron como simples montículos inacabados de tierra y madera. El silencio que provenía del campamento enemigo era prueba irrefutable de que una autoridad superior había intervenido. La palabra pronunciada en la habitación del profeta se había convertido en la innegable realidad que se veía desde lo alto de las murallas. Este exacto cumplimiento sirvió como la más poderosa afirmación de la soberanía de Dios y la veracidad de sus profetas. No fue una coincidencia afortunada ni una interpretación vaga de los acontecimientos. La especificidad de las profecías de Isaías, seguida de su impecable ejecución, dejó una huella imborrable en la conciencia de Israel. El acontecimiento demostró que Dios no es un observador pasivo de la historia humana, sino su autor soberano, cuyos decretos son irrevocables. La palabra del Señor, a través de Isaías, no fue una simple predicción del futuro, fue la causa misma del mismo. Para Ezequías y el pueblo de Jerusalén, la lección fue clara y eterna. La confianza en la palabra revelada de Dios es la única estrategia infalible contra cualquier poder terrenal. El papel de Isaías, por lo tanto,
trascendió el de un simple vidente. Fue el intérprete de la crisis quien dio un marco divino a un evento que, de otro modo, solo se habría visto a través de la lente del miedo y la política. Sin su voz, la salvación de Jerusalén podría haberse malinterpretado como un inexplicable golpe de suerte o una plaga misteriosa. Pero la profecía proporcionó claridad teológica. No fue una casualidad, sino un veredicto. Isaías relacionó la arrogancia del Rabsaces con la respuesta silenciosa y devastadora de Dios. Transformó el terror del asedio en una lección práctica de soberanía divina, asegurando que el milagro no solo se experimentara, sino que se comprendiera correctamente en su profundidad espiritual para la posteridad. El papel de Isaías, por lo tanto, trascendió el de un simple vidente. Fue el intérprete de la crisis quien dio un marco divino a un evento que, de otro modo, solo se habría visto a través de la lente del miedo y la política. Sin su voz, la salvación de Jerusalén podría haberse malinterpretado como un inexplicable golpe de suerte o una plaga misteriosa. Pero la profecía proporcionó claridad teológica. No fue una casualidad, sino un veredicto. Isaías relacionó la arrogancia del Rabsaces con la respuesta silenciosa y devastadora de Dios. Transformó el terror del asedio en una lección práctica de soberanía divina, asegurando que el milagro no solo se experimentara, sino que se comprendiera correctamente en su profundidad espiritual para la posteridad. El papel de Isaías, por lo tanto, trascendió el de un simple vidente. Fue el intérprete de la crisis, quien dio un marco divino a un evento que, de otro modo, solo se habría visto a través de la lente del miedo y la política. Sin su voz, la salvación de Jerusalén podría haberse malinterpretado como un inexplicable golpe de suerte o una plaga misteriosa. Pero la profecía proporcionó claridad teológica. No fue una casualidad, sino un veredicto. Isaías relacionó la arrogancia del Rabsaces con la respuesta silenciosa y devastadora de Dios. Transformó el terror del asedio en una lección práctica de soberanía divina, asegurando que el milagro no solo se experimentara, sino que se comprendiera correctamente en su profundidad espiritual para la posteridad. El error fatal de Sennacherib no fue su ambición ni su crueldad, sino su incapacidad de discernimiento. Al llegar a las puertas de Jerusalén, cometió el error de tratar al Dios de Israel como un nombre más en su larga lista de deidades derrotadas. No, comprendió que no estaba desafiando a un ídolo local, una representación tribal del poder, sino al Santo de Israel, el Creador soberano, que según la profecía de Isaías lo había utilizado como instrumento. Su desafío blasfemo, pronunciado por sus Rabsaces, no fue una mera táctica de guerra psicológica, fue una transgresión espiritual de inmensas proporciones. Al equiparar al Dios vivo con trozos de madera y piedra, cruzó una línea invisible, sellando su propio destino y activando una ley divina tan antigua como la creación. El orgullo precede a la ruina. La respuesta divina a su arrogancia fue inmediata y devastadora, marcando el comienzo de su precipitada caída. La destrucción de su ejército en una sola noche fue la sentencia por su blasfemia. Para Sennacherib, el amanecer de ese día trajo una realidad incomprensible. Él, que se había quedado dormido como amo del mundo conocido, despertó como un general de un cementerio. El silencio sepulcral de su campamento era prueba irrefutable de que su desafío había sido escuchado y respondido por una fuerza que sus legiones no podían contrarrestar. El terror que sentía no era simplemente el del fracaso militar, sino un terror existencial, el de un hombre cuyo universo de poder y control acababa de ser aniquilado por un enemigo invisible, demostrando que su fuerza era, en última instancia, una ilusión. Su retirada de Judá
fue el cumplimiento de la profecía de Isaías. Obligado a retroceder, regresó a su capital, Nínive, no como un conquistador, sino como un fugitivo de la ira divina. El largo viaje de regreso no fue una procesión de gloria con botín de guerra, sino una marcha fúnebre y humillante al frente de los pocos supervivientes aterrorizados de su catástrofe. La noticia de su inexplicable derrota sin duda lo había precedido, sembrando rumores y dudas en el corazón de su imperio. El rey que se jactaba de haber atrapado a Ezequías como a un pájaro en una jaula, se había liberado de la trampa de su orgullo. Obligado a regresar en desgracia, con el gancho invisible de Dios en la nariz, guiándolo de regreso a su tierra para enfrentar el juicio final. De vuelta en Nínive, Sennacherib vivió un tiempo más, pero el aura de su poder se había desvanecido irremediablemente. Un rey cuya autoridad se basaba en la premisa de la victoria continua y el favor divino de sus dioses, ahora tenía que gobernar un imperio que había presenciado su mayor humillación. Aunque intentó proyectar una imagen de normalidad, la inexplicable pérdida del núcleo de su ejército de élite era un secreto imposible de ocultar y una herida abierta en el orgullo asirio. Esta aparente debilidad, sumada a la vergüenza de su fallida campaña en Judá, creó un terreno fértil para la disidencia y la conspiración dentro de los muros de su propio palacio. La amenaza para Sennacherib ya no provendría de reinos lejanos, sino de su propio hogar. El acto final de su vida no se desarrolló en un glorioso campo de batalla, sino en un escenario de profunda y trágica ironía. Sennacherib entró en el templo de Nisroch, su dios, la deidad en cuyo nombre se había burlado del Dios de Israel. Quizás buscaba respuestas, consuelo o la confirmación de su poder destrozado. Al inclinarse en adoración ante la estatua inerte, imagen de un poder impotente, se volvió vulnerable. Fue en ese momento que sus propios hijos, Adramelech y Sarecer, se acercaron a él. En un acto de traición parricida, lo hirieron con sus espadas y el gran rey que desafió a los cielos cayó muerto en el suelo de su propio templo, manchando con su sangre la base del ídolo que no pudo salvarlo. La ironía de su fin fue cruda y divinamente orquestada. El gobernante que se atrevió a cuestionar en voz alta qué podía hacer el Dios de Israel para salvar a Jerusalén, murió en silencio a los pies de un Dios que no pudo hacer nada para salvarlo. El rey que se jactó de su poder sobre la vida y la muerte de naciones enteras fue incapaz de defenderse de sus propios hijos. Mientras, el rey Ezequías llevó la carta amenazante al templo del Dios vivo y halló liberación. Sennacherib buscó refugio en el templo de un Dios muerto y halló la destrucción. El contraste no podía ser más claro ni más deliberado, sirviendo como el oscuro epílogo de una vida de orgullo desenfrenado. El silencio del ídolo Nisroch en el momento del asesinato fue la respuesta final y rotunda a la blasfemia de su adorador. La historia de Sennacherib concluye no como una epopeya de conquista, sino como una solemne advertencia. Su caída no fue simplemente resultado de una intriga palaciega, ni de un error de cálculo militar en Judá. Fue la inevitable cosecha de la semilla de su propia arrogancia. Se convirtió en un ejemplo perpetuo del principio divino de que Dios resiste a los soberbios, pero concede gracia a los humildes. Al exaltarse contra el Santo de Israel, se opuso directamente a la fuerza más poderosa del universo y fue quebrantado. Su vida sirve como un sombrío testimonio de que la autoconfianza humana, cuando carece del temor de Dios, se convierte en una fuerza autodestructiva y que el orgullo que se atreve a desafiar los cielos invariablemente conduce a la caída al polvo. El imperio asirio continuaría durante algún tiempo más, pero la caída de su rey más orgulloso marcó un punto de inflexión espiritual. Sennacherib,
el hombre que buscó inmortalizar su nombre en relieves de piedra y anales reales, alcanzó la inmortalidad de una manera que nunca pretendió. Se le recuerda no principalmente por Laquis ni por las otras ciudades que destruyó, sino como el ejemplo definitivo del gobernante terrenal que se atrevió a medirse con Dios. El relato de su vida, por lo tanto, es un caso de estudio sobre la justicia divina. Cada aspecto de su caída fue poéticamente justo: el ejército aniquilado por la noche, la humillante retirada por el mismo camino de llegada y la muerte a manos de su propia descendencia ante su propio Dios impotente. La simetría de su juicio revela la mano de un juez soberano. La caída de Sennacherib resuena como un mensaje para todas las épocas y todos los poderes. La noticia de su desgracia, la inexplicable derrota en Judá y el violento final en Nínive habría resonado en todo el mundo antiguo, desde las cortes de Egipto hasta las ciudades de Babilonia. Fue una demostración pública e inolvidable de que la verdadera fuerza no reside en carros, caballos ni ejércitos de miles, sino en la autoridad de aquel que reina sobre todos ellos. La caída del rey asirio sirvió para reivindicar el nombre del Dios de Israel a nivel mundial, demostrando que Él no es una deidad territorial, sino el Señor de toda la tierra, que abate el orgullo de los hombres para que solo su nombre sea exaltado. La caída de Sennacherib no se basa únicamente en las páginas de las Sagradas Escrituras. Encuentra ecos grabados en piedra y arcilla, en los anales de los imperios y en los testimonios silenciosos de la arqueología. La fe no requiere pruebas físicas, pero el descubrimiento de evidencia secular que se alinea perfectamente con el relato bíblico sirve como una poderosa confirmación de su historicidad. La historia del asedio del 701 a.C. trasciende el ámbito del mito para establecerse como un evento concreto, cuyos contornos pueden rastrearse no solo a través de la revelación divina, sino también a través de los registros dejados por quienes lo presenciaron, incluido el propio enemigo de Judá. Lo que la Biblia revela en su plenitud espiritual, la historia y la arqueología lo confirman en sus fragmentos materiales. La más notable de estas confirmaciones proviene de la propia mano del adversario. En las ruinas de la antigua Nínive, los arqueólogos han desenterrado lo que se conoce como el prisma de Sennacherib, un cilindro de arcilla cubierto de escritura cuneiforme en el que el rey asirio registró sus campañas para la posteridad. En sus anales se jacta extensamente de su invasión de Judá, enumerando las ciudades fortificadas que conquistó. Al hablar de Jerusalén, hace su famosa declaración de que atrapó al rey Ezequías como a un pájaro en una jaula. Sin embargo, lo que hace a este artefacto tan significativo es lo que omite. En un registro donde cada victoria se detalla meticulosamente, hay un silencio rotundo sobre la toma de Jerusalén. La ausencia de esta afirmación de conquista en su propio monumento propagandístico es la admisión más elocuente de su fracaso. La corroboración no termina con los anales de Sennacherib. Otras crónicas antiguas, incluyendo registros babilónicos, confirman de forma independiente el violento final del rey asirio, detallando su asesinato a manos de su propio hijo, alineándose con el relato encontrado en Segundo Reyes. Además, el historiador griego Heródoto, escribiendo siglos después, relata una tradición que escuchó sobre el ejército de Sennacherib sufriendo una calamidad repentina y paralizante. Aunque su explicación es folclórica, una plaga de ratas que roían el cuero de las armas del ejército, el núcleo de la historia es el mismo: una derrota desastrosa e inexplicable, no por batalla, sino por un evento nocturno que obligó a la retirada del ejército. Este recuerdo preservado en una cultura externa apunta al impacto histórico duradero de la catástrofe asiria. Trasladando el enfoque de los textos antiguos a la propia Jerusalén,
La arqueología moderna ha proporcionado un notable testimonio físico de las acciones de Ezequías. Las excavaciones en la Ciudad Vieja han desenterrado secciones de una enorme muralla, ahora conocida como la Muralla Ancha, que evidentemente fue construida apresuradamente en el siglo VIII a.C. para reforzar las defensas de la ciudad, tal como describe la Biblia. Sin embargo, el descubrimiento más impresionante es el propio túnel de Siloé. Esta increíble obra de ingeniería, excavada en roca sólida a lo largo de más de medio kilómetro, permanece intacta y se puede recorrer a pie hasta nuestros días. Es un monumento de piedra que confirma tangiblemente no solo la existencia y la sabiduría del rey Ezequías, sino también la veracidad del relato bíblico sobre sus preparativos estratégicos para el inminente asedio. Palacio de Sennacherib en Nínive. Los reyes asirios solían conmemorar sus victorias militares más significativas en inmensos relieves de piedra, tallados con intrincados detalles para que todos los visitantes pudieran presenciar su poder y gloria. Estas esculturas no eran meras decoraciones, sino anales visuales, la forma de propaganda más permanente y pública del imperio, diseñadas para inmortalizar los triunfos del rey. La campaña contra Judá, una de las más importantes de su reinado, recibió especial atención en estos muros. Los relieves servían como una declaración inequívoca de éxito y dominio para cualquiera que se presentara ante el rey. Sorprendentemente, una sala entera del palacio estaba dedicada a representar la campaña de Judá, pero se centra abrumadoramente en una sola victoria: la captura de la ciudad fortificada de Laquis. Los paneles de piedra representan vívidamente el asedio, el asalto asirio con arietes y rampas, la rendición de los defensores y el trato brutal a los cautivos. Sin embargo, como en sus anales escritos, la conquista de Jerusalén, que debería haber sido el clímax y el punto culminante de toda la campaña, está completamente ausente. La decisión de Sennacherib de glorificar la captura de una ciudad secundaria, mientras omite por completo el resultado del asedio de la capital, dice más alto que cualquier inscripción. El silencio visual en los muros de Nínive corrobora la misma verdad que el silencio textual. Jerusalén no fue conquistada. Al reunir estas piezas de evidencia, el prisma asirio, los anales babilónicos, los relatos griegos, la arqueología de Jerusalén y el arte palaciego de Nínive, se forma un mosaico coherente y convincente. Cada fuente corrobora, de forma independiente, un aspecto crucial del relato bíblico. El enemigo admite su fracaso en la conquista de la ciudad. Las naciones vecinas registran la muerte del rey. La propia tierra de Jerusalén revela los preparativos para el asedio, y los muros del palacio enemigo celebran pequeñas victorias para ocultar una derrota mayor. Esta convergencia de testimonios, tanto directos como indirectos, contradice contundentemente la idea de que la salvación de Jerusalén fue una mera ficción piadosa. La historia secular y la arqueología, en lugar de contradecirse, proporcionan un sólido marco fáctico para los acontecimientos descritos en las Escrituras. Esto revela una profunda verdad sobre la naturaleza de la fe bíblica. No se basa en fábulas atemporales ni en principios filosóficos abstractos, sino que está intrínsecamente ligada a acontecimientos históricos reales, con personas reales y en lugares reales. La existencia de una corroboración externa no es un prerequisito para la fe, sino que sirve como testimonio de que el Dios de la Biblia es un Dios que actúa en la historia humana. Los descubrimientos arqueológicos no pueden probar el paso de un ángel, pues lo milagroso está, por definición, fuera del alcance del método científico. Sin embargo, sí pueden confirmar, y de hecho confirman, la autenticidad del entorno,
los personajes y las circunstancias descritas en la narración, lo que otorga una inmensa credibilidad al registro bíblico en su conjunto. Así, la pala del arqueólogo y los polvorientos anales de los reinos caídos se convierten en testigos improbables de la fidelidad de Dios. Cada artefacto desenterrado, cada inscripción descifrada que se alinea con el texto bíblico, sirve para recordarnos que la historia de Ezequías, Isaías y Sennacherib no es una leyenda, sino un evento anclado en el tiempo y el espacio. La evidencia no anula la necesidad de la fe, sino que la invita a asentarse sobre terreno firme, demostrando que el Dios que se revela en las Escrituras dejó su huella en el mundo que creó. La corroboración histórica y arqueológica, por lo tanto, actúa como un eco, reverberando la verdad de la narrativa bíblica a través de los corredores del tiempo hasta nuestros días. Así, la historia del asedio de Jerusalén está completa. Es la historia de la arrogancia de un imperio personificada en un rey, de la fe de una nación personificada en otro, de la palabra de Dios entregada por un profeta y de la soberanía divina demostrada en una sola noche de juicio silencioso. Las pruebas materiales que se conservan, desde el prisma de Nínive hasta el túnel bajo Jerusalén, sirven como memoriales perdurables. Dan testimonio de una confrontación que, en esencia, no se trataba de territorio ni poder, sino de la identidad misma de Dios. El silencio de aquel campo de concentración asirio se disipó hace mucho tiempo, pero su mensaje resuena eternamente. Los imperios se desmoronan y los reyes se reducen a polvo, pero la palabra y el poder del Santo de Israel permanecen soberanos para siempre.